también llamada queratosis folicular. Se caracteriza por la presencia de pápulas de un color marrón rojizo o hiperpigmentadas, que se dispersan o van a confluir en áreas ricas de glándulas sebáceas. También puede causar lesión en las uñas y también la generación de hoyuelos a nivel de la palma de las manos o a nivel de la planta de los pies. Esta enfermedad suele darse durante la pubertad y suele ser crónica, la cual se puede agravar por exposición al sol, al calor, la fricción o las infecciones. Esta enfermedad puede afectar a cualquier grupo étnico. Su origen es genético, es decir, por alteración de algunos genes. Por ejemplo, en el gen ATP2A2 y lo que podría ocasionar estos genes. Por lo tanto, es una enfermedad hereditaria. Algunas veces las lesiones no son tan notables que podrían pasar desapercibida en los progenitores. Hasta en un 70% esta enfermedad va a comprometer al rango de edad que va entre los 6 y 20 años. Y esta va a alcanzar su punto máximo durante la adolescencia. Se caracteriza por la presencia de pápulas con costra, queratóxicas, hiperpigmentadas, del color de la piel o de un color marrón rojizo. Algunas veces también puede tomar un tinte amarillento con una textura grasosa o verrugosa. Las áreas de la piel que son más afectadas son aquellas que van a contener un gran número de glándulas sebáceas. Por ejemplo, la frente, el cuero cabelludo, en particular la línea del cabello, los pliegues nasolabiales, los lados del cuello, el área preesternal y entre las escápulas a nivel de la espalda. Estas lesiones podrían confluir formando placas papilomatosas, siendo estas grandes y costrosas. También una gran parte de estos pacientes van a presentar lesiones a nivel de áreas intertriginosas. Por ejemplo, a nivel de las ingles, las axilas y en mujeres a nivel del pliegue submamario. En un pequeño grupo de pacientes, estas lesiones podrían comprometer solamente las áreas de flexura, con la presencia de placas grandes, verrugosas y vegetativas a nivel de las axilas, la ingle o el perineo. Estas lesiones pueden ser tan discapacitantes en el paciente que podría causar en ellos la presencia de mal olor y maceración de las lesiones. En la mayoría de los pacientes, las manos se van a ver afectadas. A nivel de la palma de las manos se van a evidenciar lesiones puntiformes queratóxicas, presencia de fosas y con menor frecuencia la presencia de máculas hemorrágicas. En casos graves incluso se podría presentar la presencia de lesiones hiperqueratóxicas palmoplantares. Los factores desencadenantes del empeoramiento de la enfermedad de Arrier incluyen los siguientes: la humedad, el calor, el exceso de sudor, la irritación mecánica y la luz ultravioleta. Por eso algunas personas van a empeorar durante los meses de verano y estas van a requerir ciertos ajustes durante este periodo de tiempo. Como mencioné anteriormente, también se van a ver comprometidas a nivel de las manos las uñas, lo cual servirá muy bien los signos que veremos en ellas porque nos va a permitir realizar el diagnóstico. Se van a evidenciar a nivel de las uñas la presencia de bandas longitudinales, ya sean estas blanquecinas o rojizas. También la presencia de crestas longitudinales, la división de la uña, muescas en el borde de la uña y la hiperqueratosis debajo de la uña en forma de cuña. Las muescas que se van a producir a nivel del borde de la uña tomarán una forma de V, a nivel del margen libre de la uña. Estos signos son muy característicos de esta enfermedad y con poca frecuencia se va a evidenciar compromiso de las uñas del pie. En relación con las mucosas se van a evidenciar la presencia de pápulas blanquecinas con presencia de una depresión central. Estas lesiones tomarán forma de un empedrado en el interior de la boca. También a nivel de la faringe en la mitad de los casos, aunque también se podría evidenciar a nivel del esófago o del área anogenital. En algunas ocasiones estas lesiones en el interior de la boca podrían ocasionar la obstrucción de las glándulas salivales, especialmente de la glándula parótida, causando una boca seca. También esta enfermedad podría causar lesiones en el borde anterior del párpado. Se van a evidenciar en más del 50% de los casos. Aparte se puede encontrar en estos pacientes la presencia de blefaritis, ojo seco y pocas veces presencia de lesión a nivel de las córneas. En la enfermedad de Arrier se puede evidenciar la presencia de un prurito o comezón de una intensidad moderada, mientras aquellas lesiones que se van a encontrar en las áreas de flexión causarán mucho dolor. Estos pacientes
tienden a aislarse socialmente debido al mal olor que causa estas lesiones y por la apariencia que ellas tienen. Se debe sospechar de esta enfermedad cuando se evidencia la presencia de pápulas queratóxicas del color de la piel, de un color marrón amarillento o marrón oscuro que afecte áreas de la piel ricas en glándulas sebáceas, por ejemplo a nivel de la frente, la línea del cabello, los pliegues nasolabiales, las orejas, el pecho, la espalda, y las lesiones características que se van a evidenciar en las uñas nos aproximarán al diagnóstico. Para confirmar el diagnóstico será muy importante la biopsia de piel, donde el médico patólogo evidenciará la presencia de acantolisis, disqueratosis con cuerpos redondos y granos eosinófilos a nivel de la epidermis y del estrato córneo. No existe una cura para la enfermedad de Darrier. Los objetivos del tratamiento es mejorar la apariencia de la piel, aliviar los síntomas y prevenir o poder tratar las complicaciones infecciosas que ésta podría ocasionar. Es importante tomar medidas sencillas para poder prevenir la exacerbación de esta enfermedad. Y de esta manera vamos a prevenir la irritación o inflamación de la piel. Estas medidas incluyen las siguientes: mantener la piel fresca y minimizar la transpiración. Los brotes se podrían prevenir utilizando ropa de algodón liviana, evitando ambientes calurosos y utilizando protectores solares, sobre todo en estaciones de verano. Uso diario regular de humectantes que contengan principios queratolíticos, por ejemplo la urea tópica. Los humectantes van a reducir la irritación de la piel, disminuirán la descamación. También disminuirá la hiperkeratosis y de esta forma mejorando la apariencia de la piel. También se podría utilizar lavados antisépticos, estos realizados con aquellos componentes como por ejemplo el gluconato de clorhexidina, o también se podría utilizar la lejía. En el caso de la lejía se podría diluir esta 60. Si te está gustando este video, no te olvides darle me gusta, suscribirte al canal y compartirlo, ya que de esta forma podrías ayudar a muchas personas más. Y si deseas una consulta con mi persona, podrías escribirme a mi WhatsApp al número que dejo en la descripción del video, o el número que estás viendo aquí a mi costado. 60 mililitros de la misma en una tina llena de agua. Y estos baños se realizarán 2 veces por semana. Estos antisépticos van a disminuir la carga bacteriana de la piel y de esta forma reducirá el mal olor de las lesiones. Con respecto al tratamiento farmacológico, esta se podrá tratar cuando la enfermedad es de leve a moderada a través del uso de medicamentos tópicos, para lo cual es importante evitar los desencadenantes y siempre estar utilizando una crema humectante con agentes queratolíticos. Por ejemplo, aquellas cremas que contengan una base de urea, estas podrían ser suficientes para poder controlar esta enfermedad. Lo mencionado anteriormente tiene que ver con el tratamiento de esta enfermedad cuando ya se volvió crónica. Para los brotes agudos o recientes o la aparición reciente de esta enfermedad, se va a preferir utilizar los corticoides tópicos en lugar de los inhibidores de la calcineurina. Se utilizarán corticoides de mediana a alta potencia 2 veces al día hasta que se reduzca notablemente la inflamación. Estos corticoides también se podrían mezclar con antibióticos tópicos como la gentamicina, la eritromicina o mupirocina. Gracias por tu atención y espero que te haya servido este video o a alguien que conozcas. No te olvides tu like y compartir este video. Hasta un nuevo video. Saludos.